Buen día, sean bienvenidos a una emisión más de nuestro programa. Mi nombre es Diana Karen Hernández Alejandro y les doy la bienvenida a una emisión más de nuestro podcast favorito, Convivencia Pacífica. El día de hoy hablaremos del derecho mercantil, así como tenemos preparados temas muy buenos como son títulos y operaciones de crédito, títulos de crédito, concepto y naturaleza, características y funcionamiento, tipos de títulos de crédito, el cheque, el pagaré y la letra de cambio, acciones, obligaciones o bonos, el endoso, el aval, tipos de endoso, clases de aval, operaciones de crédito, el crédito, su apertura, el certificado de participación, el descuento y la cuenta corriente, el depósito mercantil, el depósito bancario y el depósito de mercancías en almacenes generales de depósito. Para poder entender mejor todo esto, contamos con la presencia de grandes invitados. Con ustedes, Gil Sandoval Angélica, González Gómez Jessica Yamilet, Murrieta Silva Edson, Sosa Juárez Luis Ernesto, Martínez Bravo Noel Yolotzin, a quienes le doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos. Me alegro de contar con un gran equipo y después de ver su disposición, les recomiendo a la audiencia que se ponga cómoda y así comenzaremos. Bueno, sin más preámbulos, comencemos a curiosear. Para empezar, debemos saber que los títulos de crédito y sus principales características. Comenzaré a explicarles. El crédito en latín es credere, que significa tener fe. Es uno de los factores más poderosos del bienestar económico. Favorece la circulación de la riqueza y reproducción de capitales. Aumenta el trabajo, el ahorro y contribuye todavía al incremento de los principios de moralidad y fraternidad. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto en español? Bueno, básicamente los títulos de crédito son cosas mercantiles, como pueden ser documentos y las operaciones de crédito, que son actos de comercio. Esto, a grandes rasgos, se explicará a continuación. Ahondaremos más sobre este tema. Bien dicho, Diana, pero considero importante que mencionemos la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, que nos dice que son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna, para que lo tengan como referencia. Para complementar esto, veamos que la relación jurídica que se deriva de una operación de crédito, como también en general el derecho de crédito, o sea, aquella relación entre acreedor y deudor. Esta puede exteriorizarse y revestirse de una forma sensible en un documento, el cual toma el nombre de título de crédito. Si bien en sentido estricto, título de crédito sea tan solo aquel que se relaciona con una operación de crédito. Cuando nosotros realizamos una compra, pero no tenemos aquella liquidez para que podamos pagar, optamos por tomar un crédito. Nuestro acreedor lo que va a hacer es darnos la opción de firmar un documento, como lo puede ser un pagaré, y este documento es el que crea una relación entre ambos. ¿Cuánta razón tienen? Pero creo que ahora nos queda más que claro y pues gracias. Prosigamos con esto, Luis. Los títulos de crédito representan la mayor contribución del derecho mercantil a la economía moderna. Tal vez nunca nos hemos puesto a pensar sobre esto, pero es cierto, debido a que con la ayuda de estos títulos, los capitales que son invertidos en ellos han crecido de manera exponencial, a manera de llegar a representar la riqueza crediticia de la sociedad. Es conveniente ver la perspectiva de entidades como Electra, por poner un ejemplo, en donde podemos identificar un negocio de crédito cuando dicha entidad actúa como acreditante, al trasladar cierto valor económico a un acreditado que se compromete a pagar. Por su parte, a Electra le ha de generar una ganancia, pues formando una riqueza, y el acreditado, aunque ha de pagar esa deuda contraída, de cierta manera encuentra un beneficio, pues el valor económico que se le ha de haber transferido le servirá tal vez para salir de algún apuro o cubrir cierta necesidad. En fin, creo que no solo es que representan los títulos y viene plasmado en ellos, sino las causas que le dan origen y lo deriva entre los mismos. Ahora bien, los títulos de crédito pueden ser considerados bajo tres aspectos.
como actos de comercio, debido a que su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellas se consignen son actos de comercio. En pocas palabras, hemos de entender que aquellas actividades que derivan de la existencia de dichos títulos serán considerados como parte del comercio y por consecuente actos del mismo. De hecho, si investigamos un poco más, podemos darnos cuenta que el Código de Comercio, específicamente en el artículo 75, se reconoce plenamente a los títulos de crédito como actos de comercio. Y por si fuera poco, también se mencionan algunas de ellos como lo son el cheque, las letras de cambio, los vales u otros títulos a la orden o al portador. Como cosas mercantiles. Se diferencian de todos los demás cosas mercantiles en que los títulos de crédito, son documentos, es decir, medios reales de representación gráfica de hechos. El contenido de dichos títulos representará un hecho real que ha de relacionarse a dos o más particulares, por consiguiente, al derecho privado, específicamente de la rama mercantil. Los títulos más que nada se reconocerán de otras cosas mercantiles, por el simple hecho de que son documentos que evidencian la existencia de tal hecho real antes mencionado. Como documentos, los cuales han de tener una naturaleza especial, pues unen los aspectos anteriores, ya que estos documentos prueban la existencia de una relación jurídica entre sujetos, pero a la vez representan el nacimiento, ejercicio y transmisión de un derecho. Bien, a partir de lo anterior ya podemos derivar cuáles son las principales características de estos títulos de crédito, que estos son 4. Es la incorporación, la legitimación, la literalidad y la autonomía. Pero vayamos a ver cada una de estas características más a detalle. Bueno, la incorporación se dice que el derecho está incorporado al título de crédito porque se encuentra tan íntimamente ligado a él que sin la existencia de dicho título tampoco existe el derecho, ni por tanto la posibilidad de su ejercicio. En otras palabras, el derecho no se puede exigir ni transmitir sin el documento. Por ejemplo, si yo tengo un cheque en mi poder, el derecho de cobrarlo lo voy a ejercer al presentar físicamente este documento en el banco para que me lo puedan pagar. De otra manera no es posible ejercerlo, ya que este se materializa en el papel. La incorporación del derecho al documento es tan íntima que el derecho se convierte en algo accesorio del documento. Generalmente podemos observar que los derechos tienen existencia independiente de los documentos, pero si nosotros hablamos de un título de crédito, el documento es lo principal y el derecho lo accesorio. Con esto, pues nosotros podemos afirmar que el derecho no existe y ni puede ejercitarse, sino que esto es una función del documento y es condicionado por él. Legitimación. Los títulos de crédito otorgan a su tenedor el derecho de exigir las prestaciones en ellas consignadas. La posesión y presentación del título de crédito legitima a su tenedor, lo faculta para ejercitar el derecho y exigir la prestación. Se puede decir entonces que esa característica es consecuencia de la incorporación. Para ejercitar el derecho es necesario legitimarse o identificarse, exhibiendo el título de crédito. La legitimación puede ser tanto activa como pasiva. La legitimación consiste en que el deudor obligado en el título de crédito cumple su obligación y por tanto se libera de ella, pagando a quien aparezca como titular del documento. Si el título anda circulando, el deudor no puede saber quién es su acreedor.
sino hasta el momento en que éste se presenta a cobrar, legitimándose activamente con la posesión del documento. La literalidad, el derecho es tal y como resulta del título, según lo que en él aparece consignado, o lo que es expresamente invocado por él mismo, y por tanto cognoscible a través de él. El artículo número 5 de la Ley de Título y Operaciones de Crédito se refiere a derecho literal. De ello se entiende que el derecho y la obligación contenida en un título de crédito están determinados estrictamente por el texto literal del documento. Por ejemplo, si una letra de cambio dice que el aceptante se ha obligado a pagar 10,000 pesos, pues en determinado lugar y fecha estará obligado en esa medida, aunque haya querido obligarse por menor cantidad y en otras circunstancias. No puede cambiar esa situación porque ya se ha pactado. Además que a nadie nos gustaría pagar más. Probablemente menos sí, pero tampoco es posible porque hay que aplicar la literalidad. También está la autonomía. El derecho incorporado a un título de crédito es autónomo, porque al ser transmitido aquel título atribuye a su nuevo tenedor un derecho propio e independiente y consecuentemente el deudor no podrá poner las excepciones personales que podría haber utilizado contra el tenedor anterior. Puede darse el caso, por ejemplo, de que quien transmite el título no sea un poseedor legítimo y por lo tanto no tenga derecho de transmitirlo. Sin embargo, el que adquiere el documento de buena fe adquirirá un derecho que será independiente, o sea, autónomo, diverso del derecho que tensa la persona que se lo transmitió, el endosado. Sí que ha sido bueno saber sobre las características de los títulos, aunque creo que a nuestro público también le interesaría conocer que existen distintos tipos de títulos de crédito y teniendo esto en cuenta, los diversos rasgos y características de cada uno de estos. ¿Podríamos clasificarlos en cuáles? Claro, estos se clasifican en públicos y privados. Estos son títulos de crédito públicos, los que son emitidos por el Estado o instituciones dependientes del mismo. También pueden ser aquellas personas morales de carácter público. Y los títulos privados son aquellos que son emitidos por particulares. Pero para que comprendamos mejor les daré un ejemplo. Un título público sería un petrobono, el cual es expedido por el gobierno mexicano, específicamente por una sociedad fiduciaria del mismo, y se trata de un certificado de participación que otorga aquellos derechos sobre la parte del volumen del petróleo dado en fideicomiso. Así que en este caso, este tipo de título es a manera de inversión, pero también reconocemos que este tipo es de tipo público, ya que pues es emitido por el gobierno. Ahora bien, pasaremos con Bimbo. Esta es una persona moral, la cual puede emitir títulos de manera de acciones o certificados de participación, esta con un fin de obtener financiamiento, ya sea para la parte de una persona física o una persona moral. Y como podemos ver, se trataría pues de un título privado, porque Bimbo no sería una institución dependiente del Estado, sino es particular. Bueno, ahora hablemos de los títulos nominados y títulos innominados. Los títulos nominados son aquellos expresados y regulados por la ley. Por consiguiente, les consigna un nombre, mientras que los innominados pues no tienen regulación legal y fueron creados por usos mercantiles. Entre los nominados podemos encontrar los cheques que, atendiendo al artículo 75 del Código de Comercio, así como el capítulo 4 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
Se reconoce plenamente a los cheques como un tipo de título de crédito y por consiguiente esas leyes lo han de regular para su correcto manejo y funcionamiento. Sin embargo, si hablamos de los certificados de participación cinematográfica, nos los encontraríamos dentro de la ley, pues más que nada surgieron por un hecho mercantil y en la actualidad no es muy habitual que se llegue a dar. De hecho, fueron populares durante la era de oro del cine mexicano y ahora, al no tener tanta relevancia, no se ve necesidad de que sean expresados en la ley y mucho menos se regulen. Así que eso sería un ejemplo de un título innominado. Ahora pasemos con los títulos únicos y con copias. Basados en su producción, los primeros no son duplicables, pero los segundos pueden ser emitidos en 2 o más ejemplares. Un pagaré sería un claro ejemplo de un título único, debido a que no admite reproducciones, como podrían ser fotocopias, escaneos, siendo el único ejemplar que tendrá validez sin excepción. Por su parte, la letra de cambio, conforme lo mencionado en el artículo 117 y 122 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, expresa claramente que podrán expedirse más ejemplares o copias de la misma. Eso sí, siempre y cuando esta no tenga la cláusula de única. Además, hay que tomar en cuenta que esas copias no afectarán en nada a la letra de cambio principal u original. También tenemos a los simples y complejos. Son títulos simples los que representan el derecho a una sola prestación, complejos los que ya han de implicar diversos derechos. El pagaré sería un título simple, pues de él deriva o expresa una única prestación y por consiguiente un solo derecho, muy distinto a las acciones que serán complejas debido a que los titulares o dueños de dichas acciones contarán con una serie de derechos, así como de obligaciones que han de variar según sea el tipo de sociedad de la que formen parte. También tenemos principales y accesorios. Se diferencian en que los primeros no dependen de ningún otro título, sin embargo los segundos sí, pues derivan de un título principal. Un título primario podrían ser las acciones que se tengan de alguna empresa, ya que éstas no se ven sujetas o se rigen por algún otro título, sino que tienen un valor sustancial propio, aunque si habláramos de cupones o bonos necesariamente tendría que existir acciones las cuales las amparan y de quienes se derivan dichos cupones, pues estos harían referencia exclusivamente al título original que vendrían siendo las acciones y para ello se necesitaría identificarlos, bien mediante el número serie y los datos de las acciones de las cuales se vinculan o son accesorios. Además, es importante mencionar que la entrega de cupones únicamente se podrían llevar a cabo por el legítimo propietario del título o su representante legal. También tenemos a los títulos completos e incompletos. Podemos identificar que en los completos el derecho ha de aparecer íntegramente en el documento, pero los incompletos han de apoyarse de otro documento para conocer todo el contenido del derecho. El pagaré es un título completo, pues dentro de él mismo viene toda la información necesaria y relacionada sobre el derecho que representa, quién es el acreedor original, el deudor, el aval, la cantidad de dinero que representa el pagaré, las fechas o plazos que se tienen, los endosos, entre otros datos, pero todo aparece en el mismo título. En cambio, las acciones se consideran títulos incompletos, ya que necesitan de otros documentos para conocer de manera certera a qué derechos hace referencia y su total contenido. Por ejemplo, se podría necesitar el acta constitutiva de la sociedad de donde provienen las acciones, esto con el fin de saber bajo qué términos se constituyó y los derechos, así como obligaciones que se adquieren por ser accionista. Ahora veremos los individuales y seriales. Los primeros o singulares son emitidos en base a una operación de una persona concreta,
mientras que los cereales o en masa, como dice su nombre, constituyen una serie naciendo de una declaración de voluntad de una pluralidad determinada de personas. El cheque viene siendo un individual, ya que representa una operación y se emite en favor a una persona. Por ejemplo, la compra de material o mercancía se ve reflejada con el pago que se haría a los proveedores mediante un cheque. En el caso de las acciones, suelen ser emitidas en serie por las empresas, así que hemos de entender que pues existen varias acciones, las cuales pueden ser adquiridas por distintas personas, y ya sea la cantidad de acciones de las que se disponga, cada uno será una participación dentro de esta empresa. Y como un dato interesante, podemos analizar el caso de Eduardo Saverin, quien fue uno de los fundadores de Facebook y por la cual pues tenía acciones. Sin embargo, con el tiempo, esta gran empresa fue creciendo y por consiguiente se empezaron a emitir acciones en serie, haciendo que Eduardo, a pesar de haber participado desde un principio en un 34.4%, sus acciones ahora solo equivalen al 2% de la empresa. Ahora hablemos de crédito y de pago. Para identificarlo de una manera pues, más sencilla, los títulos de crédito específicamente representarán una operación de crédito y ya los títulos de pago se dan por la realización de pagos. Si pensamos en que un proveedor nos vende materia prima, pero pues para ese momento no tenemos el suficiente dinero para pagarle, él podría darnos un plazo de tiempo para pagar. Sin embargo, para estar seguro de dicho pago, se lleva a cabo la firma de un pagaré, ya que este representa el crédito que nos otorga por parte del proveedor para un próximo pago. Y en el caso de que si tuviéramos la solvencia económica para hacer el pago inmediato, pues recurrimos a un cheque, que sería la forma pues más fácil para consolidar el pago de dicha compra de materia prima. Y únicamente el cheque actuará como un título de pago. No podrá suponer una prestación o crédito. Ahora hablemos de los abstractos y casuales. Todos los títulos de crédito, como regla general, son creados o emitidos en virtud de una causa determinada, conocida con el nombre de relación fundamental o negocio subyacente. Así que los títulos que hacen referencia a esa causa y se rigen bajo sus excepciones se conocen como títulos causales. Por el contrario, los títulos abstractos se deslindan por completo de la causa que les dio origen, pues es extraña la relación contenida en el título. Basándonos en lo anterior, entonces podríamos concluir que lo que los distingue es la causa que les da origen a los títulos, si esta es propia del mismo o distinta. Un pagaré es de los títulos abstractos más comunes, pues expresamente muestra una deuda que adquiere una persona con otra. Sin embargo, las causas de dicha deuda pueden ser diversas, como una colegiatura atrasada, la cuenta de un hospital, entre otros. Mas esas causas serán ajenas al verdadero sentido del título. Eso es muy contrario a lo que representan las acciones de las sociedades anónimas o las obligaciones, las cuales se rigen según la causa del mismo título, pues es propia de estos y ha de coincidir en la mayoría, siendo de gran importancia ya que esta causa sí repercute directamente en los títulos y no pasa a segundo término como en los títulos abstractos. Ahora hablemos de crédito, de participación y representativos. El pagaré sería un título de crédito, pues porque simplemente ha de representar un préstamo que ha de cubrir en cierto plazo de tiempo. Implica un solo derecho
y al cubrirse, el pago del título perderá cierta validez. Las acciones han de representar un conjunto de obligaciones y derechos que contrae el titular o dueño de estas por su participación dentro de una sociedad. Los certificados de depósito, por su parte, son representativos, ya que mediante ellos se obtiene el derecho de disponer sobre la mercancía que ampara el título y a la vez exigir la entrega de las mercancías o su valor equivalente. Los títulos de crédito son aquellos que representan un derecho sobre prestaciones de dinero. Los de participación han de representar un conjunto de derechos diversos que se adquieren mostrando una compleja situación jurídica. Por su parte, los representativos consignan el derecho a la entrega de mercancías determinadas o determinados derechos sobre ellas. También tenemos normativos a la orden y al portador. Este tipo de clasificación se basa en la forma de circulación del título. Son normativos los títulos expedidos a favor de una persona determinada y cuya transmisión no es perfecta, sino hasta quedar registrada en los libros del deudor. Los de la orden son parecidos a los normativos, con la diferencia de que estos no han de necesitar estar registrados, sino que el tenedor será quien aparezca como beneficiario originalmente, o a quien se endose, además de que ha de necesitar que aparezca la leyenda a la orden de. Por último, los que son al portador, como su nombre lo dice, se consideran tenedores legítimos a quienes posean el título, para lo cual deberá de contener la leyenda de al portador. Sin embargo, este tipo de títulos ya no suelen circular demasiado por cuestiones de seguridad, así que no es muy común verlos. Podemos ver claramente estas tres formas de títulos en los que es el cheque. Ahora, Edson, no sé si puedas ayudarnos y hablarnos un poco sobre el cheque, el pagaré y la letra de cambio. Claro que sí. La mayoría de las personas conoce esos títulos de crédito, pues porque son los más comunes en la sociedad en general. Pero en este apartado trataremos más a fondo todos ellos, comenzando por la letra de cambio. La letra de cambio debe contener primero la mención de ser letra de cambio, inserta en el texto del documento. Segundo, la expresión del lugar y del día, mes y año en que suscribe. Tercero, la orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero. Cuarto, el nombre del girado. Quinto, el lugar y la época de pago. Sexto, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. Y séptimo, la firma del girado o de la persona que se suscriba a su ruego o en su nombre. La letra de cambio es un documento por el cual una persona denominada girador realiza dicho documento incondicional a otra persona, denominada el girado, para que éste, al término del plazo estipulado, pague dicha cantidad de dinero a una persona que será la beneficiaria del mismo. Daremos un ejemplo para que eso quede más claro. ¿Me podrías apoyar, Noel? Por supuesto, Edson. Supongamos que la familia de Jessica tiene un negocio de manufactura. Después de unos años, ahora ella es la dueña y se da cuenta que necesita más material para seguir vendiendo y que su empresa siga creciendo, por lo que decide ir con su principal proveedor y le menciona la cantidad de material que necesita para sacar la producción deseada. Dicho proveedor estipula que en un plazo de 25 días debe pagar la cantidad del material que le va a vender. Jessica acepta y firma una letra de cambio, pero Jessica no entiende mucho de los pagos y documentos, entonces decide que el contador de su empresa será el encargado de pagar la cantidad de dinero en el plazo establecido al proveedor. En la letra de cambio existen tres elementos personales, siendo tales: el girado es la persona a quien el girador dirige la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero al beneficiario, quien es el que recibirá el pago.
Tomando lo anterior, en el artículo 76 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, explicaremos algunos requisitos estipulados en dicho artículo, comenzando por la mención de ser letra de cambio. La mención letra de cambio no puede sustituirse por ninguna otra expresión equivalente. Se dice que no se puede cambiar dicha leyenda porque la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito así lo quiere, porque si es que dicha expresión llegara a ser modificada o no estuviera en el documento, pues este no tendría ninguna validez y por lógica tampoco podría dar lugar a una obligación. Continuamos con la orden incondicional al girado, de pagar una suma determinada de dinero. Para algunos es la parte fundamental de la letra de cambio. Es la que distingue a este título de cualquier otro que pueda asemejársele. La orden de pago dice que la ley debe ser incondicional, no puede sujetarse a condición alguna ni a contraprestaciones por parte del girado. Si una letra de cambio tiene ciertas condiciones en cuanto al pago de la misma, esta quedará nula de inmediato, debido a que este tipo de condiciones no son requisitos de este documento, por lo que el mismo no podrá dar lugar a la obligación de cubrir monetariamente. Ya quedando un poco más claro este título de crédito, cabe mencionar que actualmente no es muy utilizado, debido a que en este no es posible aplicar algún tipo de interés sobre la cantidad estipulada en él, lo que no nos da paso a hablar sobre el pagadé. El pagadé debe contener la mención de ser pagadé inserta en el texto del documento. 2. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. 3. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. 4. La época y el lugar del pago. 5. La fecha y el lugar en que se suscribe el documento. 6. La firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. El pagadé es de los títulos de crédito más comunes en sí, debido a que habitualmente la mayoría de las personas han visto, llenado y firmado algún pagadé. Sin embargo, el que sea tan común se presta a que en él se cometan muchos errores a la hora de llenarse. Por ello, como pueden ver en el ejemplo que se muestra, se tratará de explicar la forma correcta de su llenado. Comenzando por el número de pagaré, este se le llama a la forma de fracción, haciendo referencia a que el pagaré será seriado si este documento fuera único, es decir, no es parte de una serie de pagarés, se coloca la leyenda único. Si al poner el número o leyenda quedaran espacios en blanco, lo ideal sería llenarlo con dos líneas horizontales, las cuales llenan el espacio en blanco. En este caso, de las cantidades a pagar, deben escribirse con centavos. De igual manera, debe realizarse dos líneas horizontales para evitar el cambio de la cantidad. El nombre del endosante a quien se pagará puede ser y debe ir completo. Si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, se considerará pagadé a la vista. Si no indica el lugar de su pago, se tendrá como tal el domicilio del que lo suscribe. Bueno, es necesario que la dirección estipulada en orden, en donde se realizará el pago de la cantidad mencionada en el pagaré, esté escrito de forma completa y sin errores, ya que el más mínimo error puede causar confusión en las partes involucradas. Así también la fecha de vencimiento del mismo debe ser precisa, ya que si no se enuncia una fecha en concreto será difícil de comprobar su verdadera fecha. Los datos del deudor deben ser rellenados conforme a su INE, para evitar errores en el domicilio o cualquier otro dato que traiga el pagaré, y lo mismo sucede con los datos de los avales. ¿Alguno de ustedes nos podría decir qué es un pagaré domiciliado? Claro, el pagaré domiciliado debe ser presentado para su pago a la persona indicada como El pagaré domiciliado debe ser presentado para su pago a la persona indicada como domiciliatario, y a falta de
domiciliatario designado, el suscriptor mismo en lugar señalado como domicilio. En términos más comunes, un pagaré domiciliado es aquel tipo de pagaré en donde el pago de la cantidad estipulada en el pagaré se le hará a un tercero y no a quien prestó el dinero. Este documento se debe presentar al momento del pago. Por ejemplo, yo firmé un pagaré, pero la persona que me prestó dicha cantidad de dinero decide que debo pagarle a su representante legal o, en este caso, al domiciliatario. Perfecto. Por último, hablaremos del cheque. El cheque debe contener, primero, la mención de ser cheque, insertada en el texto del documento. Segundo, el lugar y la fecha en que se expide. Tercero, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Cuarto, el nombre del librado. Y quinto, el lugar de pago. Y sexto, la firma del librador. Como tal, el cheque no tiene un concepto en sí, debido a que la Ley General de Título y Operaciones de Crédito pues solo se limitó a dar a conocer cada uno de los requisitos que este documento debe contener. Pero se puede definir como un tipo de documento el cual da una orden escrita de pago a una persona. Esta orden es emitida por una institución, la cual debe tener una cuenta bancaria con fondos disponibles para poder realizar el cobro del mismo. Ahora, el cheque, según la forma de su circulación, podrá ser cheque no negociable, cheque a la orden y cheque al portador. Bueno, el cheque no negociable es expedido para una persona y el nombre de la misma aparece en el documento. Este cheque no puede ser transmitido por endoso, debido a que el liberador así lo decidió. Por ejemplo, supongamos que yo decido expedir un cheque no negociable a Angélica. Entonces, ella será la única persona capaz de cobrar ese cheque debido a su circulación. Aunque existen algunas opciones para que un cheque no negociable pueda ser transmitido por endoso, siempre y cuando el endoso sea transmitido a una institución de crédito para su cobro, según el artículo 201 de la Ley de Título y Operaciones de Crédito. El cheque a la orden es el expedido a favor de una persona determinada cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento y que puede transmitirse por endoso y entrega material del título. Como lo explica Pina, este cheque es fácil de transmitir debido a que su circulación sí permite un endoso, lo que quiere decir que si mi compañera Angélica posee un cheque a la orden y ella no puede ir a cobrar dicho cheque, puede pedirle a mi compañera Jessica que lo cobre por ella. En la parte trasera del cheque se realiza un endoso y Angélica le entrega el cheque a Jessica para que ella pueda cobrarlo sin ningún problema. El cheque se considera el portador cuando no se indica en su texto a favor de quien se expide y contenga la cláusula al portador. Cuando se expida a favor de una persona determinada y además contenga la cláusula al portador. Cuando no se indique a favor de quien se expide y contenga la cláusula al portador. Bueno, ese tipo de cheques es muy fácil de entender, debido a que cualquier persona que posea el documento puede realizar el cobro del mismo. Y ya lo malo de este cheque es que en ocasiones las personas que tienen un cheque de esta circulación pierden el documento. Cualquier persona que lo llegue a encontrar puede realizar su cobro, lo cual significa pues una pérdida para el dueño del documento. Pero esos no son los únicos títulos que veremos por hoy, sino que nos ayudará para empezar a explicarnos sobre de qué tratan las acciones y las obligaciones o bonos.
La acción es un título de crédito nominativo expedido por una sociedad mercantil determinada que representa parte de su capital social y otorga a su legítimo poseedor la calidad de socio. Según el artículo 112 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las acciones se dan de igual valor y conferirán iguales derechos. Sin embargo, en el contrato social es posible estipular que el capital se dividirá en varias clases de acciones con derechos especiales para cada clase. A partir de esto, es fácil deducir que las acciones desempeñan una función económica importante en las sociedades tanto anónimas como en las de comandita por acciones, porque el capital está representado por estos documentos denominados acciones, que además de constituir pieza fundamental de estas sociedades, sirven para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio. Entre otros derechos podemos mencionar ejercer el voto en la junta de accionistas, exigir información sobre la situación de la empresa o vender las acciones que posee. Ahora bien, entre otros requisitos que deben expresar los títulos de acciones están el nombre, nacionalidad y el domicilio del accionista, la denominación, el domicilio, la duración de la sociedad, así como la fecha de constitución, el importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones, la serie, el número de acción, los derechos concedidos y las obligaciones impuestas, así como las firmas. Recuerden que estos son requisitos que no son únicos, solo los invito a que lean el artículo 125 de la ley de las leyes, donde nos pondrán todos completos. Si se dan cuenta, todo este requisito los exigen las leyes, con el fin de poder identificar plenamente al accionista, al emisor y del título en sí mismo. Tienes razón, pero ahora hablemos de las obligaciones o bonos. Sabemos que en determinado momento las sociedades anónimas llegan a necesitar nuevos recursos patrimoniales, con los cuales ampliar o incrementar la explotación de su empresa. Para ello, la sociedad puede llegarse de nuevos recursos económicos mediante la emisión de obligaciones o bonos, y con ellos obtener un crédito que le permita hacer frente a sus necesidades. Las obligaciones o bonos, según se desprende del artículo 208 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Son títulos de crédito que representan la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo constituido a cargo de la sociedad emisora. Se habla de crédito colectivo porque el crédito se encuentra dividido en partes, cada una de las cuales puede ser suscrita por una persona distinta. Esto quiere decir que el crédito está fraccionado y la obligación constituye precisamente a una persona del mismo, cuyos titulares pueden ser personas distintas. Por ejemplo, cuando un grupo de personas solicita un crédito a una institución financiera, cada uno con cantidades distintas. Cada quien se va a ser responsable de su parte, pero como tal, el préstamo fue solicitado. Las obligaciones son siempre nominativas, atestiguan un crédito contra la sociedad y a diferencia de las acciones, no confieren ningún derecho social, ni atribuyen la participación en la gestión de la sociedad. Y lo más interesante de estas es que deben pagarse íntegramente antes de cualquier reparto del capital entre los socios. En fin, podemos decir que el accionista es un socio, mientras que el obligacionista es un acreedor de la sociedad anónima. Las obligaciones, de acuerdo con los artículos 210 de la Ley de Título y Operaciones de Crédito, deben contener determinados requisitos y menciones que a continuación las vamos a analizar. Unos se refieren a la emisora, y estos son la denominación, objeto, domicilio y el importe del capital pagado. Y otros se refieren a la emisión misma y son el importe de la emisión, número y valor nominal de las obligaciones emitidas, el tipo de interés pactado, el término señalado para el pago del interés y del capital, los plazos, condiciones, lugar y manera en que las obligaciones han de ser amortizadas,
así como el lugar y fecha de emisión. Además de esto, también deben contener el nombre, nacionalidad y domicilio del obligacionista, excepto en casos de obligaciones emitidas al portador. Y por último, deben contener la firma autógrafa de los administradores de la sociedad emisora, autorizados para ello. Lo siguiente sería el subtema correspondiente a algo que me parece muy interesante de compartir, pues muchas veces sucede que algún familiar nos pide de favor que seamos un aval, puesto que muchos han escuchado este término, pero es un tema muy serio que deben conocer a fondo, ya que es una gran responsabilidad y básicamente es ahogarse uno mismo en situaciones complicadas y que pueden no traernos nada bueno y muchos dolores de cabeza. Claro, Diana, porque mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de la letra de cambio. El aval es la persona que va a asumir la responsabilidad de pagar la deuda en caso de que el deudor principal no lo haga, y de no ser así, seremos nosotros quienes pagaremos la totalidad de ella, sin excusa alguna. Y más que nada porque hay un documento de por medio, donde está plasmada nuestra firma de conformidad. Podemos observar que este término es muy común, pues muchas instituciones que otorgan créditos lo solicitan. Esto porque estas mismas nunca quieren perder y buscan aprovecharse de la necesidad de diversos casos. El aval debe constar con la letra o en hoja que se le adhiera. Se expresará con la fórmula por aval u otra equivalente y debe llevar la firma de quien lo presta, la sola firma puesta en la letra. Cuando no se le puede atribuir otro significado, se tendrá como el aval. Como ya mencionaste, los avales son prácticamente indispensables y se deben plasmar en el documento que se esté ejecutando y debe contener sus datos bien y correctos. Y ojo aquí con lo que dices, los datos de los avales deben ser correctos, puesto que si un dato está mal, podría ser causante de pretexto para decirlo. Así, para intentar evadir esta responsabilidad. También yo les podría decir, pues que jamás acepten ser avales de nadie, aunque sean personas muy cercanas, pues es una gran responsabilidad y no obtienes nada a cambio, sino todo lo contrario. Bueno, creo que eso es un consejo muy bueno, pero es complejo, puesto que como mencionaron, básicamente en cualquier lugar los piden, y pues a veces por ser empáticos llegamos a aceptar. Lo menciono porque una tía vive en la Ciudad de México, entonces ella renta, y le pidieron un aval en su contrato, y otra tía aceptó esto pues puesto que si no, no podría vivir ahí. Tienes mucha razón. Yo he conocido a personas que han sido avales muchísimas veces. Algunas veces terminan bien y otras pésimo. La realidad es que siempre van a existir, solo que debemos fijarnos bien en quién nos los pide. Y en conclusión, yo diría que si les piden, es posible que pues mejor no acepten esta responsabilidad. Y si lo hacen, asegurarse de que esta persona que tenga la capacidad de solventar esta deuda, ya que muchas veces hacemos un favor por la mera necesidad o la urgencia que tiene esta persona por conseguir este recurso monetario. Y de igual forma lo hacemos porque en un futuro será un favor que podremos necesitar. Exacto, amigos, solo tengan cuidado. Y en lo que respecta al endoso, se puede decir que la transferencia de los títulos a la orden se hace mediante endoso, o sea, por medio de una declaración hecha sobre el título, fechada y suscrita por el poseedor endosante, y la entrega del título al endosatario,
Bien, al endosar un documento nos referimos a ceder, ya sea de forma total o parcial, el poder sobre un título de crédito, es decir, un documento o bien una deuda, como por ejemplo un cheque o un pagaré, que son los más comunes. O sea que endosar es como relacionar dichos títulos de crédito para asegurar el pago de la deuda. De todos modos, hágase una u otra forma el endoso. Siempre transfiera al endosatario el derecho al que se le satisfaga la obligación, sin que el deudor se pueda oponer al endosatario. Excepciones personales. Exactamente, eso lo podemos ver en muchas partes, incluso en las prácticas más informales, como por ejemplo en los pueblos, ya que antes las personas prestaban dinero, pero no esperaban nada a cambio. Sin embargo, las personas no solían pagar o cumplir con su palabra, así que me parece algo injusto, puesto que cuando tú prestas o ofreces un crédito, lo haces de la mejor manera, y que te pague no es lo digno de las personas a quien se les ayudó. Así que veo esto como una buena forma de hacer responsable y respetuosas a las personas. Bien, muchas gracias por completar este tema y su definición. Ahora bien, también tenemos diversos tipos de endoso y es bueno que lo sepan. Escuchemos lo que tienes que decirnos, Noel. Claro, es importante conocer los 3 tipos de endoso que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece, los cuales podemos emplear ante alguna situación de la vida cotidiana. Eso sí, tomando en cuenta las circunstancias en las que nos encontremos y dependiendo de ello usaremos el que mejor nos convenga. Es fácil de comprender en qué consiste cada uno, así que comencemos. El primero, el endoso en propiedad. Transfiere la propiedad del título y todos los derechos a él inherentes. El endoso en propiedad no obligará solidariamente al endosante, sino en los casos en que la ley establezca la solidaridad. Como ya lo habían mencionado, es la transmisión de un título de crédito. Puede ser un cheque, un pagaré o una letra de cambio, de forma total o parcial hacia un tercero, el cual pasa a ser el nuevo titular de dicho documento. Para esta primera clasificación se transmite completamente la totalidad del documento al nuevo beneficiario, quien contrae los derechos y la titularidad del endosante y quien cobrará la cantidad estipulada en el documento, así como también los intereses acumulados en el mismo. Esto suena bastante beneficioso, pero debemos ser muy observadores y cuidadosos a la hora de adquirir este documento, pues ante algún dato incorrecto, un mal llenado o inclusive si la firma no es lo más parecida a la de la identificación oficial, el documento podría llegar a invalidarse y con ello se perdería completamente el derecho de poder cobrarlo. Tienes razón, Jessica. Con mi familia ocurrió una situación similar. A mi tío le habían endosado un pagaré, pero la verdad no fue nada cuidadoso, ni mucho menos observador con el contenido del documento. Así que el día estipulado para el cobro mi tío acudió con la persona. Sin embargo, esta salió enojada diciendo que no, que ella no le debía nada y no le iba a pagar ni un solo peso, puesto que no había firmado ese pagaré. Así que le mostró su INE y efectivamente, la firma no era igual. Entonces mi tío acudió con el endosante, pero este le dijo que no se había dado cuenta. Finalmente acudieron con un abogado, quien les recomendó acudir con un perito para verificar cada parte del documento y llegar a una solución. Pero la verdad, eso era muy costoso y cansado, por lo que mi tío prefirió dar por perdido su dinero. Así es, Epson. Por eso es muy importante analizar bien el documento y pedir una copia de alguna identificación oficial antes de firmar,
Esto para verificar que la firma sea lo más parecida posible. La verdad, en lo personal, eso de los peritos y el abogado es una pérdida de tiempo y además de dinero. Pero hay personas a quienes no les importa eso porque el valor del documento es una cantidad muy fuerte. Pero todo esto se puede evitar examinando bien el documento y rellenándolo de la forma correcta. Pues hay que buscarse un buen abogado que sepa cómo llevar el caso y que pueda cobrar a la persona de una u otra manera, ¿no crees? Ya que se puede indagar sobre la solvencia que tiene el deudor, acudiendo al registro público de la propiedad y al comercio, para ver si esta persona cuenta con bienes que se puedan embargar. Es como se debe llevar a cabo y para ello es conveniente tomar en cuenta el vencimiento, que el documento no exceda al tiempo estipulado para llevar un juicio, ya sea ejecutivo mercantil u ordinario mercantil. Bueno, esto es en caso de que en verdad tengamos la necesidad de reclamar dicho título, aunque la mayoría de las veces las personas prefieren dar todo por perdido. Pues, ¿qué te digo, Angélica? Eso ya es cuestión de cada quien y dependiendo de su situación optará por las medidas más convenientes. Pero continuemos con la siguiente clasificación. 2. El endoso que contenga las cláusulas en procuración al cobro u otro equivalente no transfiere la propiedad, pero da facultad al endosatario para presentar el documento a la aceptación, para cobrarlo judicial o extrajudicialmente, para endosarlo en procuración y para protestarlo en su caso. El endosatario tendrá todos los derechos y obligaciones de un mandatario. El mandato contenido en el endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante y su revocación no surte efectos respecto de tercero, sino desde que el endoso se cancela conforme al artículo 41. En el caso de este artículo, los obligados solo podrán oponer al tenedor del título las excepciones que tendrían contra el endosante. Esto quiere decir que este endoso no se transmite la totalidad del derecho, solo habilita al endosatario con la facultad de que pueda cobrar dicho documento, mas no para quedarse con la totalidad del cobro. Por ejemplo, Edson le debe 4,000 pesos a Luis, para ello ya habían realizado un pagaré previo en el que ambas partes acordaron y estipularon una fecha para el pago. Pero ¿qué creen? Edson no quiso pagar en la fecha acordada, entonces Luis acude con su abogado para endosarle el pagaré y ahora él se encargará para que Edson pague. Así es, Noel. En este caso, el abogado se encargará de hacer que Edson pague lo que debe. Esto lo hará por medio de una visita al domicilio o un escrito para manifestarle que debe hacer el pago lo antes posible, de lo contrario, proseguirá con una demanda. Ya veo que no andan tan perdidas con este tema, y eso es bueno para saber qué hacer en un caso de estos. Ahora continuemos con el último tipo de endoso. El tercero es el endoso de las cláusulas en garantía, en prenda u otra equivalente, que estas atribuyen al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendatario respecto del título endosado y los derechos al inherentes, comprendiendo las facultades que confiere el endoso en procuración. En el caso de este artículo, los obligados no podrán obtener al endosatario las excepciones personales que tengan contra el endosante. Para este endoso no se transmite la titularidad de forma rápida del documento a un tercer sujeto, ya que tendría que esperar el momento oportuno en el que ahora sí pueda tomar el papel como el nuevo titular y ejercer el cobro de la deuda. Por ejemplo, resulta que Diana le prestó 15,000 pesos a Noel y el vencimiento del pagaré será en un mes, pero hace 3 meses que Diana me pidió prestados 10,000 pesos y pues a mí ya me urge recuperar el dinero, por lo que ella me comenta que aún no le devuelven el dinero con el que se completaría para pagarme. Para ello, me dice que lo mejor será endosarme ese pagaré porque ya era mucho tiempo el que había transcurrido y no me pagaba.
Esto es similar a lo que ocurre en las casas de empeño. Cuando llevamos alguna joya de oro o un artefacto de valor y por dicho objeto nos dan una determinada cantidad de dinero, y si no la devolvemos en una fecha estipulada a la casa de empeño, se convierte en el nuevo dueño del objeto. Así es. Eso es más o menos lo que ocurre con ese tipo de endoso. Dejamos algo que garantiza el pago de esa determinada cantidad de dinero. En el ejemplo que les di, no le convendría que yo me quede con 5,000 pesos más de lo que me pidió, por lo que buscará la manera de devolverme ese dinero antes de la fecha acordada y le pagaré. De lo contrario, yo pasaría a cobrar la cantidad de 15,000 pesos. Bueno, ya nos ha quedado más que claro este tema. Continuemos con los famosos avales, puesto que juegan un papel muy importante al asumir una responsabilidad cuando la otra persona no puede pagar la deuda que adquirió y uno como aval puede terminar endeudado. Por eso creo que es mejor quedar como el malo del cuento y pagar la cantidad de dinero por la que no disfrutaste ni tuviste el poder. Los avales se clasifican de acuerdo al emisor y al producto financiero. Dentro de esta, la primera clasificación encontramos los más comunes, que son los personales. Es aquel donde una persona física y jurídica se compromete al pago de una determinada deuda. En caso de impago del deudor original, el avalista responde a todos sus bienes presentes y futuros, lo que conlleva un riesgo importante para dicho sujeto. Es muy común en operaciones como créditos al consumo o financieros de empresas. Si se dan cuenta, estos son los más comunes y los podemos observar en nuestra vida cotidiana, porque pueden ser personas con las que convivimos o no están más fácilmente a nuestro alcance para poder hacernos este favor. Dime, Noel, ¿qué opinas sobre los avales? En lo personal sí le di ese favor a un familiar, pero muy cercano, por ejemplo mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, más que nada con ellos, que son personas que conozco ya de bastante tiempo y sé que tienen la solvencia, los medios necesarios para pagar una deuda y que por lo tanto no serían capaces de quedar mal. Yo creo que también sería aval de mis amigos muy cercanos y que sepa que son responsables, ya que al ser aval de cualquier persona puede terminar muy mal. Realmente no aceptaría ser aval de nadie. ¿Para qué echarme problemas de los que después me estaré arrepintiendo? Si tengo la oportunidad de conocer y confiar en la persona de la cual quedaré como aval, tal vez sí aceptaría, pero es algo de pensarse muy bien, ya que en estos tiempos no sabes cómo son tus conocidos. Pues sí, solo queda a criterio de cada quien, pero como dicen, eso pasa y hasta en las mejores familias. La verdad, nunca terminamos de conocer bien a nuestros familiares y pueden llegar a ser lo que jamás nos imaginamos. Y te lo digo por experiencia, no me sucedió como tal a mí, pero a mi mamá. Ella quedó como aval de una tía y a pesar de que sí tenía las posibilidades de pagar el dinero que había pedido prestado, no lo quiso pagar, imagínate. Pero todos estos problemas los pudimos haber evitado. Por supuesto, pero ahora continuemos. El banco actúa como avalista, garantizando el cumplimiento de las obligaciones que contrae un cliente frecuente a un tercero. Como su nombre lo indica, aquí entra lo que es una institución bancaria, quien queda al frente y responderá por la deuda de la persona en caso de su incumplimiento. Y ahora veamos cuáles corresponden a los productos financieros. El aval económico. En este tipo de contrato de aval, el sujeto avalista se compromete a realizar un determinado pago aplazado. Se puede subdividir en comercial o financiero. Son conceptos muy fáciles de comprender, pues como su nombre lo indica, él se comprometerá a pagar una cantidad monetaria en un plazo determinado
en caso de que el deudor principal incumpla con esa deuda. Finalmente se encuentran los avales técnicos. En este caso, el aval cubre los incumplimientos no económicos, tales como efectuar una obra o reparación o prestar un servicio determinado. Se utiliza principalmente en concursos públicos y otros procedimientos administrativos similares. Como su nombre lo indica, este aval no se encargará de pagarlo en forma monetaria, sino que será la persona que asumirá los compromisos que se deriven de la obligación misma que tendrá el tenedor principal. La operación de crédito es, pues, un negocio jurídico por el cual el acreedor acreditable transfiere un valor económico al deudor, que es el acreditado, y éste se compromete a reintegrarlo en un plazo convenido. La prestación del presente del acreditable debe corresponder a la contrapartida, prestación futura del acreditado. Esto va de la mano con lo antes visto, pues una operación de crédito no será más que el proceso por el cual una persona ha de concebir un préstamo a otra, quien se compromete a pagar la deuda adquirida. Ahora bien, las operaciones de crédito culminan al encontrar su forma de expresión con ayuda de ciertos documentos que hemos de llamar títulos de crédito y que no hace poco vimos en el programa. Ahora, si las estudiamos un poco más, veremos que es posible clasificar a las operaciones de crédito por su función económicas en activas. La entidad financiera presta los recursos a los clientes y obtiene un interés a cambio de este préstamo. Estos préstamos se hacen estableciendo un plazo determinado para que el cliente devuelva el dinero a la entidad. Operaciones de crédito. Esta es la forma más cotidiana o que más se suele dar de las operaciones de crédito, resultando un gran negocio para los bancos o entidades que se dediquen a esta actividad. Dando créditos, pues a largo plazo ha de resultarles lucrativo. Es por ello que siempre que nos acercamos a un banco o por ejemplo una entidad como Coppel o hasta Walmart, lo primero que te preguntan es que si ya cuentas con algún crédito o tarjeta que te dé acceso al mismo, y te insisten demasiado porque saben que les conviene atraer a más personas que se afilien con ellos. Entre las operaciones que pueden ofrecer están los préstamos personales, créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, leasing, etc. Es quien presta el dinero a la entidad financiera, recibiendo un interés a cambio. Es uno más de los negocios de los bancos, solo que aquí, de cierta manera, se buscan atraer capital nuevo por parte de los clientes, quienes lo ven como una inversión a largo plazo, pues los bancos han de tomar dicha inversión, ponerla a trabajar y un porcentaje de lo que se gane ahí se le dará al cliente que se ha invertido con ellos. Desde mi punto de vista, estas inversiones no son tan seguras, porque muchas de las veces las tasas de interés que muestran los bancos siempre van a su favor, mostrándose como los que te darán mayores beneficios. Pero esto no es más que una estrategia. Además de que en ocasiones para llevar a cabo dichas inversiones han de ser en base a una cantidad mínima. La tasa de interés al que crecerá la inversión suele ser muy mínima e inclusive puede llegar a cobrar por el hecho de invertir con ellos y ayudarte, lo cual termina empeorando las cosas porque las ganancias se vuelven cada vez menos. En virtud de la apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a contraer por cuenta de este una obligación para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas de que disponga o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo.
y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulan. Bueno, la apertura de los créditos es muy fácil de comprender, ya que es muy común que en la sociedad hay instituciones que den crédito para la adquisición de algún producto o de cierta cantidad de dinero, como lo menciona el artículo 291 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Una persona que otorgará el crédito se ve obligado a poner a disposición de la persona que solicita el crédito una cantidad de dinero, la cual se debe pagar en ocasiones con un porcentaje de intereses, pero pongamos un ejemplo para que quede mejor comprendido. Yo tengo un primo el cual solicitó una tarjeta de crédito al Banco Santander. Dicha institución le transfiere a su cuenta una determinada cantidad de dinero el día 1 de cada mes. Mi primo hace un uso libre de esa cantidad de dinero, compra cosas con esa tarjeta de crédito y los días 28, 30 y 31, según termine el mes, él debe efectuar el pago de la cantidad gastada en el transcurso de ese mes con su debido interés. Existen instituciones que prestan cierta cantidad de dinero a un grupo de personas, cantidad la cual es dada por medio de cheques nominativos. Las personas que solicitan este crédito efectúan ciertos pagos para saldar dicho crédito en periodos de tiempo, según se haya acordado con la institución. En ocasiones las mismas instituciones fijan la cantidad del dinero a prestar y los intereses cobrados por dicha cantidad. Si las partes fijaron límite al importe del crédito, se entenderá salvo pacto en contrario, que en él quedan comprendidos los intereses, comisiones y gastos que deba cubrir al acreditado. Pero hay lugares como Electra, Coppel y algunas otras instituciones las cuales dan apertura a créditos en donde no es necesario que te brinden una cantidad de dinero, sino que estas instituciones dan créditos para que los clientes de las mismas puedan adquirir productos de las tiendas, los cuales igual pagarán en un periodo de tiempo ya determinado. Como ya se mencionó al inicio de este subtema, existen dos personas las cuales intervienen en un crédito y hablaremos de sus obligaciones. Comenzaremos por el acreditado. Una de sus obligaciones es devolver las sumas de las que dispuso y reintegrar las cantidades que el acreditado le pagó por la cuenta del mismo acreditado. Pagar al acreditante interés, prestaciones, gastos y comisiones estipulados. En el caso de la primera obligación, la persona que solicitó el crédito debe pagar una cantidad de dinero que le fue otorgada para así saldar ese crédito y solicitar un nuevo o no tener adeudos. En el ejemplo del primo, si a él le prestan 8,000 pesos, el último día del mes debe pagar esa cantidad con sus debidos intereses al banco, para que así el siguiente día le otorguen nuevamente una cantidad. Ahora que si él llegara a atrasar con este pago con el banco, tiene el derecho de cobrar el interés moratorio, los cuales ya fueron marcados al iniciar el crédito. Una suma de dinero a disposición del acreditado, contraer por cuenta del acreditado una obligación cuantificada o cuantificable. En el caso de la institución que otorgó el crédito, se ve obligada al inicio del mismo a dar la cantidad de dinero que se le otorgará al acreditante. En el mismo ejemplo, el Banco Santander está obligado a depositar los días primeros de cada mes la cantidad de 8,000 pesos a la cuenta de su cliente. Muy interesante, Luis, pero pasando a otro tema, hablemos ahora de los certificados de participación. Según Leopoldo Solís M., estos aparecieron por primera vez en el año de 1987 a través de la Bolsa Mexicana de Valores, con el propósito de obtener financiamiento a largo plazo. El mismo autor nos dice que el ejemplo más claro de los certificados de participación son los petrobonos, emitidos en la década de los años 70. A partir de esto podemos afirmar que los certificados de participación son títulos emitidos por instituciones fiduciarias que representan una participación sobre un conjunto de valores o bienes constituidos en fideicomisos y otorgan derechos sobre los productos que se obtengan de esos bienes o valores.
Esos certificados pueden ser amortizables cuando dan a su tenedor el derecho tanto de una parte proporcional de los futuros o rendimientos correspondientes como el reembolso de su valor nominal de acuerdo con el valor que se especifique en el acta de emisión. No amortizables es cuando al extinguirse el fideicomiso base de la emisión, la sociedad emisora no pagará el valor nominal, sino que adjudica o vende los bienes fideicomitidos y distribuye entre los tenedores de los títulos el producto neto de la venta. Lo que caracteriza a esos certificados es que cumplen con las generalidades de los títulos de crédito, otorgan flexibilidad, se pueden transmitir con endoso y son títulos de copropiedad autónomos. Desde mi punto de vista, me parecen un poco más efectivos los que son amortizables, ya que de cierta manera pueden contraer consigo mayores ganancias, o si se desea se puede reembolsar su valor a los propietarios. Por lo que yo digo que es una mejor manera de invertir. Bueno, eso sí, siempre y cuando los rendimientos sean buenos, veremos beneficiosos. Estoy de acuerdo contigo, pero aún tengo una duda. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener los certificados de participación? Yo te ayudo con eso. Los requisitos que debe tener son personales, como la asignación de la sociedad emisora, documentales, por ejemplo, la mención de ser certificado de participación, relativos a la emisión, importe, valor nominal, lugar y fecha de emisión, y relativos a los derechos que atribuyen, como el mínimo de rendimientos garantizados o el término señalado para el pago. Continuando con los temas que tenemos, el descuento de los documentos que se han definido como un contrato de apertura de crédito en el cual el acreditable descontante o descontador pone una suma de dinero a disposición del acreditado, que es el contatario, a cambio de una transmisión de crédito de beneficiamiento posterior. Estos descuentos son un contrato en el cual el descontante se obligará a acceder títulos de crédito al descontatario. A un cambio de esto pueden ser muchos factores, por ejemplo, que no tengan liquidez para realizar estas operaciones, pero claro, este descontatario le cobrará el interés por esta acción. Esta es una acción muy útil para cualquiera que necesite de efectivo o liquidez, pero contrae consigo consecuencias y esto pues es un proceso. Existen diversas características, obligaciones y consecuencias. Como todo, será una cosa de que el cliente pague su crédito. Pero podrían preguntarse por qué es que existe. Básicamente porque es una forma de otorgar a una empresa que tiene un crédito en dinero. Generalmente son las instituciones bancarias las que hacen esto, o mejor dicho, cuentan con esta opción. Incluso hay empresas que lo hacen de manera internacional, pero esto va más enfocado a las empresas que venden al extranjero. Ahora hablaremos del descuento cambiario. Este se conoce por ese nombre porque es el descuento de créditos que están representados por títulos de crédito, principalmente por letras de cambio o pagarés. Por su parte, el descuento cambiario es el que está integrado naturalmente por los pagarés. En los anteriores mencionados, podría englobar facturas, por ejemplo, y es una de las operaciones más comunes en la práctica comercial, ya que estos títulos son muy frecuentes, como ya se ha mencionado. Entonces, muchas de las veces urgen la liquidez para, por ejemplo, poder invertir o por alguna situación personal, o simple y sencillamente porque no se tiene la paciencia para esperar el pago de. Claro, algo escuchado, incluso es una buena opción porque este tipo de descuento, la entidad o persona no será responsable si el deudor no liquida la deuda.
Ahora hablemos del redescuento. Se llama redescuento a la operación de descontar los créditos que su titular ha adquirido en calidad de descontante. Eso quiere decir que si un descontante ya ha adquirido un título de crédito y por cualquier circunstancia, por ejemplo, que también ya necesite la liquidez, entonces tiene la misma opción, que es transmitir este documento con otra persona. Bueno, esto es en el caso de que no sea una institución financiera. Eso sí, como el término cambia prácticamente, pero es la misma acción en donde el propósito o lo que se busca es obtener este dinero. Descuento de crédito en libros. Los créditos abiertos en los libros de comerciantes podrán ser objeto de descuento, aun cuando no están amparados por títulos de crédito suscriptos por el deudor. Esto solo es exclusivamente para las instituciones de crédito. Esta ya casi no se utiliza a la fecha. En su momento fue muy útil para aquellos comerciantes que necesitaban liquidez. Esto, para ser posible, requiere una serie de condiciones para que se pueda efectuar el procedimiento donde se transmiten los derechos de cobro, es decir, las cuentas por cobrar o créditos pendientes que en el futuro se volverían efectivo, pues se transmitan para que la entidad en estos casos se dedicara a cobrarlos. Me parece que es una buena opción, pero debe ser muy complicado para los bancos en este tipo de descuento tener que cobrar las cuentas. Para la empresa o los comerciantes será muy bueno, ya que obtienen más rápido dinero con el que pueden seguir efectuando sus operaciones. Concluir con este podcast, se iniciará la presentación del último tema, comenzando por los depósitos mercantiles. Según marca el artículo 2516 del Código Civil, un depósito se puede ver también como un contrato, el cual el depositario se ve obligado hacia el depositante a recibir alguna cosa, y se convierte en un depósito mercantil cuando la cosa a recibir es objeto de comercio. La ley reputa actos de comercio, los contratos relativos y obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio. ¿Me puedes ayudar, Angélica, con las obligaciones de ambas partes? Por supuesto, el depositario está obligado a conservar la cosa, objeto del depósito, según la reciba y la devuelva con los documentos, si los tuviere, cuando el depositario se la pida. En la conservación del depósito responderá el depositario de los menoscabos, daños y perjuicios que las cosas depositadas sufrieran por la malicia o negligencia. La obligación principal del depositario es, como ya se mencionó, conservar la cosa que el depositante le otorgó, ya que en el momento en que el depositante efectúe el pago al depositario, este debe devolver las cosas. En un inicio al depositante le dejó. Algo interesante es que si dicha cosa sufre algún daño, este está obligado a pagar los daños de dicha cosa. Suponiendo que yo dejo en depósito un vehículo porque el depositario me prestará una suma de dinero, él debe conservar el coche, y si por alguna irresponsabilidad mi vehículo sufriera algún daño mientras estuvo con él, el depositario me debe pagar los daños que le provocó a mi vehículo. Por otro lado, el depositante está obligado a pagar al depositario la retribución convenida, es decir, la cantidad otorgada en el depósito. El depositante está obligado a indemnizar al depositario de todos los gastos que haya hecho en la conservación del depósito y de los perjuicios que por él haya sufrido. Así también se ve obligado a pagar todos los gastos
que el depositario utilizó. Mientras se cubría dicha retribución, por ejemplo, yo dejo en depósito una casa por la cantidad de 1 millón de pesos a un plazo de 1 año. El depositario en ese año debe pagar todos los gastos que la casa contraiga, dígase luz, agua de mantenimiento, etcétera. Entonces, yo al momento de cubrir dicho depósito, también debo darle al depositante el total de los gastos que él efectuó en ese periodo. Depósitos de una suma determinada de dinero en moneda nacional o en divisas o monedas extranjeras transfiere la propiedad al depositario y lo obliga a restituir la suma depositada en la misma especie, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. Continuaremos con los depósitos bancarios. Estos tienen dicho carácter, ya que son recibidos por medio de instituciones de crédito. Estos se encuentran regulados por la Ley de Instituciones de Crédito. Estos, a su vez, tienen 3 divisiones. La primera son los depósitos bancarios de dinero, los cuales tienen por objeto precisamente el dinero, en cualquier denominación. Estos, a su vez, pueden ser regulares o irregulares. Los regulares son los que no se transfieren al depositario, sino el dinero se deposita en caja o algún otro lugar, y ya los irregulares son en los que el dinero sí es transferido al depositario y en el mismo se exige el reembolso del dinero en la misma especie o denominación. Otros depósitos bancarios son los depósitos de ahorro. Los depósitos de ahorro son depósitos bancarios de dinero con interés capitalizable. En este tipo de depósitos el dinero ingresado genera ciertos intereses, los cuales son sumados a la cantidad inicial del depósito. Por ejemplo, se depositan 2,000 pesos con una tasa de interés del 2% mensual. Entonces, en el primer mes, después de realizar el depósito a la cuenta de ahorro, en esta se verá reflejada la cantidad depositada más el interés generado en ese periodo de tiempo. Bueno, ya por último están los depósitos bancarios de títulos. El depósito bancario de títulos no transfiere la propiedad al depositario, a menos que por convenio escrito el depositante lo autorice a disponer de ellos, con obligación de restituir otros tantos títulos de la misma especie. Ese tipo de depósitos se presenta de forma regular, y es que aquel que no transfiere ninguna propiedad al depositario. También se divide en 2 formas: la simple, en la cual el depositario se ve obligado a la conservación material del título, y en la forma de administración, en la cual el depositario puede efectuar el cobro de los títulos, así como cualquier otro acto para conservar los derechos que tenía el depositante. Y para terminar, explicaré los depósitos en almacenes generales. Salvo el caso a que se refiere el artículo siguiente, los almacenes generales están obligados a retribuir los mismos bienes o mercancías depositados en el estado en el que los bienes en el que los hayan recibido, respondiendo solo de su conservación aparente y de los daños que se deriven de su culpa. Este tipo de depósitos son muy importantes, ya que tienen como objetivo el almacenamiento de mercancías, así como su conservación de los mismos y a su vez la expedición de los certificados de depósitos. Al igual, este tipo de almacenes pueden realizar otras actividades. Por ejemplo, yo tengo un almacén general y en él tengo como depósitos ciertos artículos y el dueño de los artículos A me pide una parte del almacén para vender sus productos. El dueño de los artículos B me pide evaluar la cantidad de sus artículos y el dueño del artículo C me pide empacar su producto para su venta. Como podemos notar, un almacén general no solo busca el resguardar las mercancías, sino que también
pueda realizar más actividades para obtener garantías extras. Con todo lo que hemos comentado en esta edición del podcast, es de mucha relevancia e involucra valores como son responsabilidad, el respeto y la honestidad. Como profesionales de cualquier área tenemos códigos que debemos cumplir, sobre todo porque es como nosotros mismos con quien quedamos mal. Cuando se trata de este tipo de situaciones en las que hay dinero en manejo, suelen haber muchas personas y no solo que se perjudican a nosotros, sino también a otras personas y su patrimonio, inclusive su vida. Lo que se ha mencionado es lo que se estipula y lo correcto, lo que se debería hacer en alguno de los casos y se supone que deberíamos hacerlo. Sin embargo, el ser humano es muy inteligente y astuto, siempre encuentra la forma de evadir o modificar las cosas para su bienestar propio. Como con la finalidad de reducir esto, se crean las leyes en las que se estipulan castigos a los que cometen estos actos. Comete el delito de fraude el que, engañando a uno o aprovechándose del error en este, se halla y se hace ilícitamente de algunas cosas o Tienes mucha razón. Y sobre todo porque en nuestro país suceden muchos casos de eso, comenzando por la corrupción del gobierno. Y bueno, hay dos tipos de fraude. Está el genérico, el cual es básicamente todo delito que se realiza y en el cual se busca obtener ganancias aprovechándose de otra persona, tanto de sus situaciones personales o hasta de desgracias. A mi parecer, ese es el pan de cada día. Supuestamente se castiga de 3 a 180 días siempre y cuando no exceda 3 veces el salario mínimo al valor del fraude, con 6 a 3 años de prisión y una multa de 10 a 100 veces el salario mínimo, siempre que exceda de 10 veces el salario mínimo, pero que no sobrepase 500 veces este mismo. Y por último, con una prisión de 12 a 13 años y una multa de 124 veces el salario mínimo si sobrepasa el fraude la cantidad de 500 veces al salario mínimo. Bueno, ¿y el fraude específico? Pues en este, tal cual lo dice la palabra, por ciertos delitos que se causen por determinadas acciones, con determinadas personas y sus situaciones. Por ejemplo, al que obtenga de otra una cantidad de dinero o cualquiera otro lucro, otorgándole o endosándole a nombre propio o de otro un documento nominativo a la orden o al portador contra una persona supuesta o que el otorgante sabe que no ha de pagarle. Al que compra una cosa mueble ofreciendo pagar su precio al contado y rehúsa después de recibirla, hacer el pago o devolver la cosa. Si el vendedor le exigiere lo primero, dentro de 15 días de haber recibido la cosa del comprador. Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona, obtenga de estas ventajas usuarias por medio de contratos o convenios en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los usuales. Ese tipo de delitos me parece y me suena a que son bastante comunes. Y las personas que están en prisión no concuerdan con el número de delitos que suceden todos los días. Sin embargo, creo que se debe a que cada delito tiene una sanción diferente y no siempre se conocen todos los delitos que las personas cometen. En efecto, tienes mucha razón. Es en el Código Penal donde se establece esto y los castigos. Sin embargo, nuestro sistema tiene muchas fallas, por lo que lamentablemente y desafortunadamente todas esas acciones para castigar no se pueden realizar, ya que son muy difíciles y poco costeables.
Y si agregamos que muchos tienen carencia de conocimiento sobre estos asuntos, así como poco interés en querer luchar para castigar a los defraudadores. Por supuesto, tienen mucha razón. Además de que muchos de estos delitos, sí, son cometidos por personas que están en el poder y que se supone que son las encargadas de llevar estos procesos de castigo a quienes cometan esos delitos. Y pues básicamente son ellos los primeros en cometerlos. Entonces sí es imposible romper con una cadena tan grande de corrupción, ya que desafortunadamente son cometidos día a día y nadie hace nada al respecto. De hecho, en el congreso que tuvimos el año pasado, uno de los ponentes hablaba sobre los fraudes y mencionaba que en México se llegan a dar infinidad de ellos y representan una gran pérdida económica, pero de cierta manera lo que fallaba del sistema pues permitía que quienes cometían fraudes pudieran evitar el llegar hasta la cárcel, representando menos del 10% de las personas que realmente sí pagaban por sus delitos, aunque bien sabemos que todo se puede hacer y evitar en México si es que se tiene la suficiente inteligencia y poder. Antes de irnos me gustaría hacerles unas recomendaciones de películas. Para este fin de semana, la película de Atrápame si puedes y La lavandería. La primera habla sobre cómo un joven desafió al sistema y cometió fraude pagando con cheques sin fondos, mientras que se hacía pasar por otros. Pero era tan ágil que pudo vivir de buena manera mientras nadie se daba cuenta de ello. La segunda habla sobre un caso muy conocido de lavado de dinero que sucedió en Panamá, pero implicó a personas de todo el mundo. Espero que las vean y nos comenten qué tal les parecieron. Así es, por eso me encanta hacer estos podcasts, porque si algún día una persona tiene la curiosidad de escucharlo, podrá ver que lo que mencionamos es lo de todos los días que se ve, e incluso ellos podrían haber sufrido alguno de estos fraudes y que nunca dijeron nada o no hicieron nada. De esta forma pueden seguir indagando y llenándose de información. Bueno, y así es como hemos terminado con este temario, que sin duda fue bastante lleno de aprendizajes y sorpresas, también de realidades, y sin en cambio debemos continuar con la etapa final y escuchar algunas de las conclusiones de esta emisión. Así que los invito a que ustedes también reflexionen y busquen una solución siempre a sus dudas. Con esto doy por finalizado el programa del día de hoy. Espero que nos puedan acompañar en el siguiente episodio.